Bueno, para resolver esto, primero vamos a hacer algo que se hace para resolver todo este tipo de ecuaciones cuando tienen el exponente a la 2, o sea, las cuadráticas. Vamos a igualar la ecuación a cero, es decir, vamos a reemplazar la y por cero y ponemos el resto de la ecuación igual. Bien. La idea de igualar esto a cero es para poder encontrar el valor que necesita la x para que todo esto se vuelva a cero, pero pues eso todavía no lo vamos a ver porque pues nos faltan unos pasos intermedios. En primer lugar, tenemos un pequeño problemita porque estos signos están negativos. El de la x con el exponente a la 2 está negativo. Para quitarnos ese problema, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos uno a los dos lados de la ecuación. Vamos a multiplicar por menos uno a la izquierda y vamos a multiplicar todo el polinomio por menos uno a la derecha. Como al lado izquierdo tenemos el cero, multiplicar por menos uno pues no nos afecta, nos sigue dando cero. Pero la gracia de multiplicar por menos uno a la derecha es que ahora lo que está negativo se va a volver positivo. Y nos queda 2x a la 2 más 4x menos 6. El positivo se vuelve negativo. Bueno, ahora vamos a hacer la solución de esta ecuación por factorización. Esta factorización aplica una estrategia que pues no es muy difícil, pero requiere de cierto orden para no confundirnos. El número que está acompañando el x a la 2, ese número 2, lo vamos a utilizar para alterar temporalmente los demás números. Es decir, voy a coger el número 2 y voy a multiplicar todo el polinomio por el número 2, es decir, 2x a la 2 más 4x menos 6, lo voy a multiplicar todo por el 2. Ya vamos a ver ahorita para qué. Pero como yo no puedo alterar todo el polinomio, si multiplico por 2, debo dividir también por 2. Eso parece que no tiene como mucho sentido, pero lo que pasa es que es como un disfraz, es como un recurso temporal para poder convertir esta suma de expresiones en dos paréntesis o en dos multiplicaciones, que eso es lo que llamamos factorizar. Entonces yo lo que voy a hacer es convertir todo esto en un fraccionario gigante. Este fraccionario aquí tiene un número invisible que es el 1. Y para este caso pues simplemente lo vamos a utilizar para poder hacer las operaciones que siguen a continuación. Entonces yo siempre multiplico los de abajo con los de abajo, o sea 2 por 1 me da 2. Y arriba voy a tener que multiplicar el 2 por el primer término, después por el término de la mitad y después por el término del final. Entonces vamos a hacerlo en orden. 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Pero pues no voy a escribir el 4, sino que voy a escribir el 2 elevado a la 2. Y el x al cuadrado pues sigue siendo x al cuadrado. 2 por 4 me da 8. Entonces ahora lo que voy a hacer es que en lugar de escribir el 8, simplemente voy a dejar indicada esa multiplicación. Entonces voy a dejar el 4 y entre paréntesis voy a poner el 2 multiplicado por la x. Este es un cambio estratégico. Parecería que no tiene como mucho sentido, pero es por el paso que viene a continuación, que no resolvemos el 2 multiplicado por el 4, sino que simplemente lo dejamos indicado. Y el último paso es multiplicar 2 por menos 6. Más por menos me da menos y 2 por 6 me da 12. Ese sí lo multiplicamos normal. Bueno, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es ahorrarnos uno de estos exponentes que tenemos aquí. 2 a la 2 y x a la 2, pues básicamente es 2x. Y para economizarnos un exponente, pues vamos a poner eso todo entre un paréntesis. Entonces ya con eso no tenemos que ponerle un exponente diferente a cada uno. El 4 que está a continuación sigue igual. Y el 12 también sigue igual. Y en la parte de abajo está el mismo 2 que habíamos calculado en el paso anterior. Ahora vamos a hacer el proceso que es como la clave para factorizar este tipo de polinomios. Entonces, siempre que tenemos un polinomio de tres términos, 2x a la 2,
4 por 2x y 12, eso es un trinomio, es decir, tenemos tres elementos y por eso se llama trinomio. Vamos a factorizarlo de la siguiente forma. Vamos a crear dos paréntesis y cada paréntesis debe empezar con lo que está dentro del primer término. El primer paréntesis es 2x, es decir, el 2x del principio tiene que ir aquí y también tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque siempre buscamos que la raíz cuadrada del que está en el primer lugar, es decir, el 2x, esté en el término de la mitad, que es este. Si nos damos cuenta, este 2x está elevado a la 2 y por lo tanto la raíz cuadrada es el 2x, pero sin estar elevado a la 2. Por eso hicimos el cambio de posición cuando estábamos multiplicando el 4 por el 2. Si hubiéramos dejado 8x, habríamos cometido un error que no nos habría permitido ver la importancia de este primer término, que es 2x. Bueno, lo que sigue ahora es ponerle el signo a cada uno de los paréntesis. El primer paréntesis requiere que yo multiplique el signo del primer término, que es 2x, con el signo del segundo término, que es 4 por 2x. Este primero es positivo, lo que pasa es que aquí no hay necesidad de especificar porque pues es el primero, entonces más por más da más y lo pongo en la mitad aquí. Y el segundo paréntesis pues requiere que multipliquemos el segundo término por el tercero, entonces este es positivo y este es negativo, más por menos da menos. Bien, ahora vamos a buscar los números que vienen en este punto y en este otro. Entonces la clave está en encontrar dos números que al multiplicar nos den menos 12 y que al sumar o restar nos den 4. Entonces si repasamos las tablas de multiplicar vamos a darnos cuenta que los números son 6 y 2. ¿Por qué? Porque más 6 por menos 2 nos da menos 12. Y más 6 menos 2 nos da más 4. Esa es la forma práctica de factorizar este tipo de polinomios. Por eso era importante que el número 4 quedara a la vista. Si hubiéramos multiplicado 4 por 2, 8, no habríamos encontrado nunca dos números que sumados nos dieran 8 y multiplicados nos dieran menos 12. Entonces aquí pues esa es la razón por la que lo estábamos haciendo de ese modo. Aquí ya está prácticamente hecho el ejercicio. Ya tenemos lo que antes era una suma o una resta convertido en una multiplicación. Eso es lo que se llama factorizar. Entonces ahora lo único que nos falta es quitarle el disfraz que le pusimos al principio a este polinomio, porque nosotros lo agrandamos, nosotros le multiplicamos 2, pero para quitarle ese disfraz después lo tenemos que dividir entre 2. Por eso el 2 está todavía en la parte de abajo. Entonces, lo que nos falta es simplemente tratar de simplificar este 2 que tenemos abajo con alguno de los paréntesis que tenemos arriba. En este caso podemos darnos cuenta que el primer paréntesis es 2x más 6 y ambos números se pueden dividir entre 2. Eso es bueno. El segundo paréntesis también tiene el 2 y ambos se pueden dividir entre 2. Entonces podemos escoger el paréntesis que nosotros queramos. Yo por cuestiones, digamos, como prácticas ahorita voy a escoger el primer paréntesis. Entonces vamos a dividir este primer paréntesis entre 2. Quiere decir que el 2 lo voy a factorizar o lo voy a sacar del paréntesis. Entonces el segundo paréntesis va a quedar igual. 2x menos 2. Entonces ahora yo me pregunto, ¿quién debe estar dentro del paréntesis para que nosotros hubiéramos tenido esta expresión antes? Pues la x, porque 2 por x me da 2x. ¿Y quién debería estar en este lugar para que al multiplicarlo por 2 me dé 6? Pues el número 3. Esto es lo que llamamos factorizar. Si esto es factor común, no sé si de pronto ya lo han conocido, creo que sí. Y en la parte de abajo ya tenemos el 2.
Al tener el 2 por fuera de los paréntesis, ya estamos autorizados a cancelar el 2 de arriba con el 2 de abajo y nos quedó x más 3 multiplicado por 2x menos 2. Entonces, estos paréntesis es exactamente lo mismo que tener esto que teníamos aquí arriba, solo que esta es la forma de una suma y una resta, y esta es la forma, que me comí un paréntesis, y esta es la forma de una suma multiplicada por una resta. Esta era la primera parte. Ya casi tenemos la respuesta. Tenemos que tener en cuenta que al principio nosotros hicimos que todo este polinomio quedará igualado a 0. Entonces quiere decir que igualmente aquí esto tiene que estar igualado a 0. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para tratar de entender cuál es el valor que necesita tener la x para que toda esta operación se vuelva a 0. Entonces analicemos qué es lo que está pasando. Este paréntesis en realidad es un número que va a depender del valor de x. Pero para que este paréntesis, o mejor dicho, en el momento en el que este paréntesis se vuelva igual a 0, no importa cuánto valga el segundo paréntesis, porque 0 multiplicado por cualquier cosa nos va a dar 0. Y si analizamos el otro lado, pues también va a pasar lo mismo. En el momento en el que este paréntesis valga 0, no importa cuánto valga el primero, porque 0 por lo que valga el primero, pues me va a dar también 0. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de cada paréntesis por separado. Y vamos a preguntar, x más 3 igual a 0. Es decir, ¿cuánto tiene que valer x para que todo esto valga 0? Entonces simplemente despejamos la x pasando el 3 al lado derecho. Entonces me queda 0 menos 3. 0 menos 3 es menos 3. Y esta ya es una de las soluciones de esa ecuación que teníamos al inicio. La otra solución, ¿cuál será? Pues la que sale del otro paréntesis. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a escribir 2x menos 2 es igual a 0. Y vamos a despejar otra vez la x. Entonces tenemos que vamos a pasar el menos 2 que está aquí como positivo al otro lado. Entonces me queda 0 más 2 y esto es 2x, porque la de 2x se quedó a este lado. Listo. 0 más 2 pues es 2. Y el 2 que está multiplicando a la x pues tiene que pasar al lado opuesto, pero ahora con la operación contraria que es dividir, o sea 2 menos 2. Y 2 menos 2 pues ya sabemos que es 1. Y esta es la otra solución o el otro valor que estamos necesitando. Entonces, lo que acabamos de descubrir es que para que esta ecuación sea igual a 0, nos sirven dos valores. Un valor es que x valga menos 3 y el otro valor es que x valga menos 1. Bien, un detalle adicional que me gusta poner siempre en estas explicaciones. En caso de que todavía no lo hayan visto, pero pues si ya lo vieron, pues genial. La gráfica de este tipo de funciones es una curva que se llama parábola. La parábola es una curva que tiene, bien puede ser una forma como esta o como esta, ¿cierto? La parábola, dependiendo del punto donde se encuentre con el eje X, va a tener, por ejemplo, una intersección aquí y aquí. O puede que la parábola se encuentre en otro lugar del plano y tenga la intersección aquí y aquí. Resulta que esta parábola, la de este ejercicio, tiene estos dos punticos en estos dos valores. Es decir, si aquí queda menos 3 y aquí queda el 1, quiere decir que esta parábola, la que vamos a dibujar, debe hacer algo de este estilo. Más o menos, es un dibujo aproximado.
Pero, ¿qué quiere decir esto? Que las soluciones también se conocen con el nombre de los puntos de corte con el eje X. A las soluciones también se les conoce como los ceros o como ¿cuál era el otro nombre? Las raíces. Entonces, si a mí me dicen, encuentre la solución de esta ecuación cuadrática, pues es esto que acabamos de hacer. Es decir, cuáles son los valores de x que hacen que todo esto se vuelva cero. Pero si me preguntan cuáles son los ceros de esa ecuación, es exactamente lo mismo. O me pueden decir, encuentre las raíces de esa ecuación cuadrática, es también lo mismo. ¿Por qué? Porque en otras palabras lo que estamos buscando son esos puntos de esa parábola que se cruzan con el eje X. Y en este caso, esos puntos son -3 y el número 1. Este fue un caso, digamos, bonito porque tenemos dos soluciones, pero pudo haber ocurrido otro caso, por ejemplo, en el que la parábola toque al eje X únicamente en un punto. Entonces ahí no vamos a tener dos valores de X, sino solamente uno. O incluso podemos tener una parábola como esta, que esté muy arriba o muy abajo. Entonces estas parábolas nunca van a tocar al eje X. Y en ese caso, pues van a ser ejercicios que aunque los factoricemos o le hagamos cualquier tipo de estrategia, nunca le vamos a hallar ningún tipo de solución. Bueno, esta explicación fue un poco larguita, toca como digerirla por partes, pero espero que al menos la primera parte del ejercicio haya quedado clara. Cualquier cosita, pues me siguen comentando y en la medida de las posibilidades les iré aclarando las dudas.